Bien, hemos estado hablando en la carta a los Corintios sobre la sabiduría de Dios. Hoy vamos a seguir con la primera carta a los Corintios. Hoy estaremos leyendo el capítulo 3, parte del capítulo 3. Pero quiero dar inicio a la enseñanza contando una anécdota que hace algunos años un pastor amigo me hablaba o me narraba en una de sus visitas acá a Colombia. Él me decía que alguna vez hicieron un, una reunión en donde invitaron a varios servidores de la iglesia. Él tiene por costumbre que en la iglesia de él no se le llama líderes a los que sirven, se le llama servidores. Y me decía él que había un señor ya de edad adulta, recién llegado a la iglesia, en donde ya le había manifestado: pastor, yo quiero servir, pastor, yo quiero servir. Y uno entiende servicio como cualquier obra que se haga en la iglesia para la gloria de Dios, sirviendo a los hermanos. Y en la reunión fue un sábado, aquel hombre llegó de traje y corbata. Y mi amigo pastor detectó que había algo raro en él, porque dijeron: es una reunión de servidores. Y los servidores son todos indistintamente el ministerio. Y él me dice que le dijo: ¿tú quieres servir? Sí. Le dieron un balde, la escoba y el trapero. Y aquel hombre lo desechó y se fue. Se fue molesto. Fue molesto y no regresó. Y me decía él: a mí me quedó una gran enseñanza, y es que realmente él no quería servir. El tema de él era reconocimiento. Ese era en realidad el asunto principal de su alma. Y creo que en la medida que nosotros entendamos que servicio no necesariamente es igual a reconocimiento, vamos a ser más felices en el servicio del Señor. Creo que nos va a empezar a ir muchísimo mejor cuando tenemos una percepción correcta de lo que es el servicio cristiano. Sí, algunos han sido llamados para predicar, otros no. Incluso puede ser que algunos hayan sido llamados al ministerio y simplemente el lugar en donde han sido llamados no es en la iglesia local donde están. Dios los puede sacar de alguna manera a servir en otros lugares, pero eso no lo sabemos porque el ministerio profético cesó y no vamos a tener manera de saberlo sino con las circunstancias que pone el Señor. Entonces, creo que en todo esto del servicio necesitamos muchísima madurez para tener una percepción correcta del servicio. De hecho, el título de nuestro sermón de hoy es La percepción cristiana del ministerio o servicio. Ministerio y servicio son casi equivalentes en la escritura. Algunas veces hay diferencias por los contextos. Pero entonces, quiero que leamos hoy, si usted por favor me acompaña, a 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 8. 1 Corintios 3, del 1 al 8. Voy a leer en Reina Valera, 1960. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El texto que acabamos de leer es
bien significativo e interesante porque muchas veces se piensa que el apóstol Pablo está saltando hacia otro tema, pero cuando veamos más sermones relacionados con el capítulo 3, si Dios nos los permite, eh, vamos a notar que el tema de la sabiduría no se ha dejado, como bien lo presenta Trenchard en su comentario, sino que hay una aplicación práctica de la sabiduría dentro de la iglesia. Y es lo que nosotros podemos ver aquí. Dentro del pasaje en particular que leímos, creo que hay tres divisiones básicas. La primera va del versículo 1 al 4, en donde habla acerca de la percepción que los creyentes tienen sobre el ministerio, la cual algunas veces puede ser errada. En segundo lugar, del versículo 5 al versículo 6, vemos la versión que el creyente tiene sobre el ministerio cuando está sirviendo él. Y finalmente, del versículo 7 al versículo 8, vamos a mirar la percepción que el creyente debe tener del ministerio entendiéndolo como una obra de Dios. Cada uno de esos tres aspectos básicos vamos a mirarlo en nuestro sermón dominical de hoy y vamos a empezar hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 4, la percepción del creyente sobre el servicio o ministerio, la cual puede ser equivocada en algunos momentos. Dice, el apóstol Pablo empieza diciéndole, de manera que yo, hermanos, esa frase va a ser fundamental en el resto de este primer punto. Hermanos, nótese que le está hablando a creyentes, hermanos. Y hay un cariño especial de Pablo por la iglesia a los corintios. Definitivamente, lo vemos en la salutación, en el primer capítulo, cómo se dirige a ellos, el cuidado, el amor, a pesar de todas las situaciones que había en Corintios, que hablamos un poco en la parte introductoria y que seguramente vamos a seguir mencionando cuando veamos el resto de problemas eclesiológicos. Es más, en este capítulo 3 podemos observar que hay una introducción a toda la eclesiología que viene en toda la carta debido a los problemas que había en la iglesia. Gloria a Dios por los problemas del primer siglo, porque son los mismos de nosotros hoy en día, en todas las iglesias en el mundo, y el Señor tiene palabra para corregir cada uno de nuestros pecados y nuestros errores. Bien, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y es una exhortación pero muy fuerte. Y de hecho, la palabra que se utiliza aquí, o lo que Pablo transmite aquí, lo manifiesta en forma de contraste, en forma de contraste. Dice, ustedes no son espirituales, neumáticos, es decir, llenos del Espíritu Santo, no son hermanos llenos del Espíritu, no son espirituales, no son maduros, sino como a carnales. Ahora, ¿significa esto que hay creyentes carnales y creyentes espirituales? No creo. No creo y no creo por el uso que Pablo hace de la frase completa, no de la palabra. La palabra en griego es sarkinos, la primera que aparece aquí, hecho de carne. Pero Pablo no les está diciendo que ustedes están hechos de carne, les está diciendo, tengo que hablarles como a. Es decir, hay una figura gramatical que es un símil, lo cual permite comparar con. Es decir, ustedes son como carnales, no les está diciendo ustedes son carnales. Y lo bueno es que en todas las versiones está ese símil y en el griego original hay un símil también que permite determinar que lo que le está diciendo es ustedes se están comportando como. No les está diciendo ustedes son carnales o son cristianos carnales, porque sería una verdadera contradicción de naturaleza. No les puede decir un creyente, ustedes siguen siendo, ustedes son creyentes e incrédulos al mismo tiempo. Eso no existe en ninguna parte. Y recordemos algo, la revelación de Dios, Dios se revela de tal manera a nuestras vidas que debemos entender que no hay contradicción alguna. ¿Cuál es el problema? El problema siempre vamos a hacer nosotros para poder entender lo que la palabra de Dios dice. Pero entonces, le dice, no pude hablarle como espirituales. No está hablando de perfección moral. Está hablando de personas que son capaces de comprender la palabra de Dios y vivir a la altura de la revelación de Dios para sus vidas.
A eso es lo que se está refiriendo. Entonces les dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí niños, la palabra niños es usada en sentido negativos. Una cosa es un creyente que acaba de llegar, que conoció al Señor hace un mes, 2 meses, un año, qué sé yo, un tiempo corto en el Evangelio, que todavía tiene muchas cosas que corregir. Pero cuando un creyente todavía, teniendo años en el Evangelio, no crece, hay un grave problema. Y me gusta una ilustración que utilizan casi todos los comentaristas bíblicos, y hablan de la preocupación de un papá cuando el niño no crece. Nosotros decimos, qué lindo es nuestro niño y o nuestra niña y es maravilloso, pero si pasan 4 años y el niño no habla, no camina, no come cosas sólidas, inmediatamente comienza una preocupación y los que son médicos acá lo saben, porque hay algo malo que está ocurriendo con ese niño o niña. Hay algo y empieza el sufrimiento de los papás porque él no se desarrolla como debería. Entonces, aquí el apóstol Pablo utiliza estas palabras para decir, la situación de ustedes es realmente grave, porque ustedes no son lo que deberían ser. Ustedes deben tener cuidado con cómo están manejando sus vidas porque se están comportando igual que los mundanos. Es una exhortación fuertísima y hay algo de sarcasmo en todo esto. Es más, el apóstol Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. La referencia aquí es Hebreos capítulo 5, permítanme y la leo para ustedes. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, personas que se han endurecido, personas que no han crecido, personas que no conocen la doctrina, de tal manera que aquí cuando se refiere a que les di a beber leche, se refiere a las verdades profundas del Evangelio. Es como si los pastores y predicadores de salvación y vida eterna nos sentáramos todos o nos pusiéramos acá todos los domingos a predicar lo mismo, el ABC del Evangelio, para que todos pudieran entender. Yo creo que le haríamos un flaco favor a la iglesia, porque la iglesia no crecería y no se esforzaría en entender los sermones que muchas veces nos dicen que algunas veces nos dicen que son difíciles de seguir. Pero entonces, ¿cuál es la obligación del creyente? Los predicadores tenemos una obligación, la lucha por la claridad, no por lo espectacular, por lo claro, por pegarnos al texto y ante todo por presentar a Cristo y a este crucificado como dice la palabra de Dios y como el apóstol Pablo lo ha presentado en 1 Corintios capítulo 2. Pero el creyente, cada uno de ustedes, amados hermanos, tienen obligaciones. Ustedes tienen la obligación de crecer en la palabra de Dios. Usted tiene esa obligación. Entonces, mire cómo le dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Se da cuenta la connotación negativa que tiene en este sentido? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí hay una amonestación bastante fuerte por parte del apóstol Pablo, disculpen. Y nuevamente en el versículo 3 retoma, porque aún sois carnales, pero aquí no utiliza la palabra sarkinoi, sarkinos, que es hecho de carne, sino sarkikoi, que es una palabra que connota apariencia de. Es decir, parece que fuera. Le pongo un ejemplo. Muchas veces uno va caminando y ve unos zapatos y dice, bueno, esos zapatos se ven muy buenos.
y uno le pregunta al vendedor, ¿son de cuero? Y entonces algunos usan un eufemismo, son de cuero sintético. No, no son de cuero, son de otra cosa cualquiera, pero no son de cuero. Entonces, tienen la apariencia de, pero no son. Y ese es un problema serio. Muchas veces nosotros damos la apariencia de ser carnales y Pablo les dice, pues habiendo entre vosotros, ¿por qué les dice Pablo carnales? Bien, les dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No sois carnales. Miren lo que están atesorando en sus corazones. En sus almas, ustedes están guardando celos, y son palabras fuertes. Celos, contiendas, divisiones. Lo mismo que aparece en 1 Corintios 12. ¿Se acuerdan las divisiones de la iglesia? Hay divisiones. Hay divisiones entre vosotros. Ustedes realmente no están manteniendo la unidad de la fe. Les dice, y ahora les dice, por mantenerse de esta manera o por hacer esto, vosotros sois realmente carnales. Y llama la atención que el mismo apóstol Pablo, el apóstol es totalmente consistente porque Dios le ha mostrado, le ha revelado lo que es la consistencia. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, todos conocemos, a partir del versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y aquí viene, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué les está diciendo? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio, no se está manifestando en vosotros, sino que en vosotros lo que se está manifestando son celos, contiendas y disensiones. Y les dice, entonces, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, sois carnales. Es decir, están manifestando lo que no deberían manifestar en sus propias vidas. Y llama la atención que le dice, no andáis como hombres. Aquí la palabra hombres no es equivalente a humanidad o a ser humano. La palabra hombre, ¿se acuerdan en el capítulo 2 de la carta, de esta misma carta, en el capítulo 2, versículo, creo que es 6, a ver, versículo 11 dice, 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Se acuerdan lo que decíamos ahí? Que aquí no se refiere al conocimiento que tiene el espíritu del hombre acerca de él mismo, sino al espíritu del hombre que tiene el conocimiento e interés por las cosas del mundo. Entonces, enlace lo que está acá con lo que dice el capítulo 2. Le dice, entonces ustedes no son hombres, es decir, no están todos vosotros interesados en lo que el mundo es, vivir para el mundo, y se nota por todo el contexto que realmente los corintios estaban interesados más por sus actitudes de hombre. Y les dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Nótese que en este versículo el apóstol Pablo no dice, no menciona a Cefas y Cristo, que son los otros partidos. No hace mención a eso, sino a los dos ministros que han estado, que han estado dentro de la iglesia de Corinto, uno plantando y el otro regando, Pablo y Apolos, y cada uno teniendo claro lo que Dios les había ordenado hacer, cada uno de ellos. Pero entonces en esta iglesia había partidismo, y lo curioso es que el partidismo no había sido originado por los dos ministros que estaban al frente de la iglesia. No era la envidia de Apolos por Pablo, no era la envidia de Pablo por Apolos, porque Apolos era un mejor orador o porque Pablo tenía más conocimiento. No era ese tipo de envidia. El problema había nacido en la mala percepción sobre el servicio que tenían los corintios. Ahora, entiendo que uno como miembro puede tener preferencias por uno u otro ministro.
Por lo menos, mi ministro favorito es el pastor Oduber. Yo puedo sentarme a escuchar a Odu 10 horas. Que no me oiga Odu porque predica 10 horas. Sí, es mi ministro favorito en cuanto a exposición, claridad de la palabra de Dios. Otros me han dicho, amo cómo predica el pastor Jesús, porque es tan sencillo en sus conceptos, tan claros, fantástico. Otros me dicen, amo la velocidad de prédica de Edwin, el pastor Edwin. Sí, eso no es problema. El problema es que cada uno diga, no, yo me alineo por aquí, yo nada más voy a la iglesia cuando predica este pastor. Ya ahí hay una mala percepción sobre el servicio. Y creo que uno como miembro es en gran parte responsable de crear esos monstruos que después no los podemos derribar. Es que, hermano, después de usted, la pared. No hay absolutamente nadie en el mundo que predique como usted. Todos los domingos debería predicar. No le hace ningún favor, mi hermano. Ningún favor al ministro creyente en ese sentido. No. Debemos tener muchísimo cuidado con todo esto. Sí. Pero sigamos adelante. Y pasemos al punto que sigue, es decir, a la percepción que tiene el creyente cuando está inmerso en el ministerio. Versículos 5 y 6. Ya los hemos leído, pero vamos a seguir con la lectura. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El apóstol Pablo, note que la pregunta no empieza formulándose quién es Pablo y quién es Apolo. Es decir, él no apunta a la persona, sino a la función. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Él tiene mucho cuidado de no llevar las miradas hacia él o que dirijan las miradas hacia él o hacia Apolo, sino que piensen en términos de ministerio, de servicio. A eso apunta el apóstol Pablo. Y por eso hace la pregunta ¿qué? Y no quién. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él responde, servidores. Y la palabra que utiliza ahí en griego es diáconos. Diaconoi sería porque es plural masculino. Sería diaconoi, diáconos, servidores. No como ministerio, porque Pablo era un apóstol y seguramente Apolos era un pastor. Pero aquí lo presenta en términos de función, servicio. ¿Qué son servidores? ¿Qué clase de servidores? Lo aclara. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Es decir, claro que hay un gran honor en este servicio y Pablo está entendiendo esta maravillosa verdad como algo hermoso que no tiene descripción en su vida, el poder servir al Señor como predicador que Dios ha usado para permitir que muchos lleguen a los pies de Cristo. Pero el mismo gozo lo sintió Esteban sirviendo en las mesas y murió de esa manera, con gozo sirviendo a las mesas. Y seguramente los otros protodiáconos que eran con aquellos nombres raros que a veces bromeamos aquí nosotros, Prócoro, Timón, Pármenas, también sirvieron con el mismo gozo, ¿o no, Prócoro? Y sirvieron con gozo, con alegría, con acciones de gracia, por medio de los cuales pero Pablo dice, servidores por medio de cuales habéis creído, y aclara. Y eso no es porque seamos algo especial, no es porque tengamos la capacidad intelectual, la oratoria, porque nos preocupamos por eso, no. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo les está diciendo, ¿saben por qué razón puedo predicar y que la gente crea y se convierta masivamente? Porque Dios nos escogió para eso. Así de sencillo. Porque Dios nos escogió para eso.
A cada uno le concedió el Señor el don de servir donde, donde Dios quiere que sirvan. Y eso es glorioso. Yo planté, versículo 6, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ahí usa el presente continuo. Pero me gusta mucho que en 2 líneas hay tanto que decir. Pablo toma los mismos ejemplos del Señor Jesucristo, pero con palabras más resumidas. El Señor siempre usó ejemplos de la agricultura, ¿cierto? Sí, ejemplos de la agricultura. El plantar, el regar, el cegar. Y me llama la atención que toda la actividad humana en la agricultura es una actividad básica. ¿Qué connota, qué significa, qué esfuerzo hay en la plantación? Tienen que preparar el terreno, ¿cierto? Yo no sé mucho de agricultura, de cosas sé distinguir una papa de una uyama, pero digamos que el terreno debe ser preparado. Es arado, es regado, es abonado. Luego la semilla es puesta dependiendo del tipo de verdura, fruta o tubérculo a una distancia uno del otro. Todo eso es puesto cuidadosamente. Luego viene otra persona y riega, pero nadie sabe cómo crecen las plantas. Nadie, absolutamente nadie sabe. Ahora, la actividad de siembra podía ser una actividad y puede ser una actividad desgastante, muchas veces frustrante, porque muchas cosas no dependen del agricultor. Muchísimas cosas. Es igual en la obra del Señor. Plantar una congregación es es una cosa muy seria. Muy, pero muy seria. Muchas veces las cosas no se dan. Uno está enseñando y todavía hay hermanos que ni siquiera se saben el orden de los libros de la Biblia. Y se reúne con ellos y parece que no crecieran y muchas veces es frustrante. Y a veces nosotros como que vemos e idealizamos los que estamos en el ministerio, el servicio de Pablo o de cualquiera de los apóstoles o pastores que aparecen allí como si nunca hubieran sufrido. Y no miramos con seriedad y haciendo una evaluación de todo lo que connota, todo lo que significa la plantación. Pero Pablo pone todo ese esfuerzo como nada al lado de lo que Dios verdaderamente hace. Pablo plantó, Apolos regó. No significa yo hice más que Apolo. Es muy cuidadoso Pablo en eso, ¿no? Nótese que los pone al mismo nivel. Él se pone al mismo nivel a pesar de que nosotros sabemos que a los apóstoles les fue revelada y fueron inspirados para escribir la bendita palabra de Dios. Pero Pablo es muy cuidadoso de eso. Es más, en la carta a los romanos, cuando le dice a los romanos, a una iglesia que él no plantó, yo quiero ir a vosotros para compartir algún don espiritual y ser mutuamente edificados. Él no se consideraba el gran apóstol Pablo. Él se consideraba un hermano que Dios había escogido para servir. Mire la percepción del ministerio, del servicio que este hombre tenía. Esclavo de Cristo. Yo planté, Apolo regó. Pero también hay una tercera parte que no está acá y son los segadores. ¿Cierto? Es decir, los que recogen en el granero. Y seguramente esa es la parte más hermosa de todo este trabajo agrícola, porque ya vemos el fruto. Y cuando se ve el fruto, y si es una muy buena cosecha, pues el fruto va al granero. Es igual cuando una iglesia está ya plantada y vemos personas que llegan y gente nueva y gente que sirve y cómo se forman para ser
pastores en otros lugares, para servir en otros lugares, en cualquier actividad que el Señor los llame, para servir dentro de la iglesia. Eso es realmente maravilloso. Pero ¿por qué crece una iglesia? ¿Por qué hay ese movimiento de almas que llegan y se convierten? ¿Es por la capacidad de aquella persona? No, es porque el crecimiento lo ha dado Dios. Alguna vez hablando con el pastor Sugel, él nos decía a un grupo que estábamos con él, estábamos almorzando, creo, y decía, Dios aborrece las celebridades evangélicas. Pues, ¿cómo así? Sugel, ¿qué estás diciendo? Sí, esas estrellas pop y todo eso es basura. Una cosa es ser conocido, pero celebridad no. Celebridad no. No. Y duele mucho ver cuando hay hermanos que le piden autógrafos a predicadores. ¿Qué no estamos entendiendo del ministerio, del servicio? ¿En dónde nos perdimos? ¿En dónde nos estamos equivocando? Como miembros de iglesias muchas veces tenemos la culpa de elevar a los hermanos a la categoría que no les corresponde. Ahora, no estoy diciendo que les faltemos el respeto. No, respetemos, honremos, dice la carta a los hebreos, honrad a vuestros pastores, orad por ellos, hacerlos partícipes de toda cosa buena. Pero cuidado, cuidado con la idolatría, cuidado. Algunas veces, con el pastor Jesús hablábamos y decíamos, ¿sabes qué, Jesús? Hay ocasiones en que nos perciben como distantes o a veces no tan sociables como otros. Y es que uno tiene un temor de que eso ocurra, de que de pronto lo quieran poner en donde no nos corresponde estar. Y eso muchas veces nos ha privado de tener más amigos más cercanos de los que tenemos hoy en día. Hay muchas personas que son hermanos muy amorosos que quisiéramos compartir con ellos, pero decimos, vamos a ser prudentes en todo esto porque no queremos que se equivoquen y vaya a haber algo así como una especie de idolatría con nosotros. Y eso es realmente difícil. Entonces, por eso, la imagen que debemos tener sobre el ministerio, la percepción, cuando estamos dentro del ministerio, tiene que ser una percepción correcta de parte de los que servimos. Pero hay un tercer y último aspecto a tratar, y es la percepción que debemos tener del ministerio, pero como una obra de Dios, como algo que Dios hace. Versículos 7 y 8 dice, así que ni el que planta es algo. ¿Quién plantó según este texto? Pablo. Ni el que riega, ¿quién regó? Apolos. Sino Dios que da el crecimiento. Se duplica la idea que venía. Pero nuevamente Pablo hace algo bien significativo e interesante para nuestro entendimiento que muchas veces es pobre. Pablo está diciendo, ¿saben qué? El reino es el reino de Dios. La gloria es la gloria de Cristo, no la gloria mía. Recuerdo algo que en el año 2019, si no estoy mal, en la última convención reformada presencial que hicimos en la ciudad de Cali, tuvimos el gran gozo de escuchar al pastor Leonel Ortiz. Para los que no lo conocen, el pastor Leonel Ortiz es un presbiteriano que ha plantado algo así como 30 y tantas iglesias en nuestro país. Unas cuantas, ¿verdad? Y Leonel nos decía algo que era devastador para el orgullo, pero edificante para nuestras almas mortales.
Él decía que las cosas empezaron a ir mejor, a funcionar en las iglesias, cuando él entendió que lo que estaba plantando era el reino de Cristo y no el reino de él. Nos quedamos todos así como, wow, sí. Él dice, él tiene problemas de voz y con su voz ronca nos decía, miren, yo entendí que todo empezó a ir mejor cuando entendí que el reino de Cristo era lo importante y no mi reino personal. Y ese es el problema que muchas veces los ministros de púlpito cometemos. Discutimos por cualquier cantidad de cosas, hay peleas, divisiones y demás. No, es el reino de Dios, es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que hace que una iglesia explote en el buen sentido y muchos lleguen a los pies de Cristo, porque Él es el que da el crecimiento. Y entonces dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, la labor humana es escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios mismo escogió en su momento a los apóstoles, a los profetas, pero también escogió a los evangelistas, a los pastores, pastores y maestros, que es una sola cosa también, que es lo único que podemos hacer nosotros. Lo he dicho miles de veces. ¿Cuántos convertidos podemos hacer con nuestra predicación? Cero. Cero. Nadie creerá porque Alexander Mercado predicó hoy si el Espíritu Santo de Dios no abre el corazón para que crean en Cristo. ¿Sabe cuál es el grave problema de toda iglesia que no predica a Cristo? Porque los que no predican a Cristo sí hace que se conviertan a ellos. De tal manera que la persona es un devoto del pastor tal, es un creyente del pastor tal, pero dudo mucho que sean un creyente en Jesucristo el Señor, el Salvador, el que fue a la cruz del Calvario, el que murió de manera sustituta por nosotros, el que satisfizo la demanda del Padre Eterno, el que se levantó de los muertos al tercer día y con poder ascendió a los cielos y desde allí gobierna toda la iglesia y toda la creación para su gloria. Solo la obra de Cristo es la base adecuada y suficiente para el crecimiento de la iglesia y el establecimiento del reino de los cielos. No hay otra. Y por eso dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Acaso tenemos opciones los ministros de negarnos a las demandas de Dios? Yo me acuerdo uno de los peores desafíos que nos hacían en un lugar donde me congregaba. Nos decían, ve a hacer la obra del Señor, porque si tú no lo haces, lo hará otro. Así que toma tu lugar, otro. ¿Ustedes saben cuál es la opción con Dios? ¿Vas tú o vas tú? No hay otra. No es que yo no quiero servir de ahí. No. ¿Se acuerdan de Jonás? El otro día hablando con mi amigo Noé Acosta, con el doctor Acosta, él tiene 70 y tantos años. El doctor Acosta me decía, Alex, me sentí tan cansado, pero tan cansado de estar enseñando y esa viajadera y tú sabes lo que pesan los aviones y cuando se te atrasa un vuelo y todo eso. Y de pronto me vino a la mente un pez grandote. Y dije, no señor, hasta que me muera seguiré enseñando. Y creo que eso es lo que realmente debemos entender en el ministerio. La percepción correcta es que es una obra de Dios, del Señor. Ahora, hay momentos en que y en esto sí hay de pronto diferentes opciones. Pastor Edwin conmigo, Jesús con Odu, en fin. Y es sobre el tema de hasta cuándo servimos. Yo soy de los que creo que hay un momento en que debemos darle lugar a los que vienen entrando con
con nuevas fuerzas para la gloria de Dios y nosotros vamos apartándonos un poco. Otros dicen, no, no, es hasta que te mueras. No, no, podemos estancar a la iglesia de alguna manera, pero eso son cuestión de enfoques sobre la fe. Pero lo que sí sabemos es que Dios seguirá estableciendo su reino, porque ninguno de nosotros es indispensable. Solo la gloria de Dios en esto. Son todos una misma cosa, pero miren cómo cierra y qué maravilla que es esta parte, o por eso quise dejarlo hasta el versículo 8. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto es una invitación a que el hombre sea diligente en el ministerio que Dios ha dado. No, yo no voy a evangelizar, o nosotros no evangelizaremos, ni predicaremos la palabra, porque en últimas el crecimiento lo da Dios. No llevo a nadie a la iglesia porque Dios al que quiera llevarlo, llevará. No, no haré nada de eso. Eso es negligencia. Y Dios no bendice esto. Cada uno de los ministros del Señor estamos llamados, estamos obligados a poner todo el esfuerzo haciendo lo que Dios nos demanda que hagamos. Cada uno de nosotros. A los que predicamos, a predicar a Cristo. Y nos tenemos que preparar. Ah, no, pero el pastor abrió la Biblia y predicó. No tiene ni notas allí. Y el poco de libros que estaban en la casa preparando esto, ¿dónde están? Ahora, si el Espíritu de Dios no me ayuda, de nada sirve el poco el libro. Obvio. Pero hay que ser diligentes. Diligentes en la predicación de la palabra de Dios. Y habrá que ser diligente en limpiar las sillas cuando llegamos al servicio. Pero por supuesto, en cuadrar el sonido, en apuntar los nombres de los nuevos. Claro que hay que ser diligentes. En llamar a los hermanos, en visitar a los hermanos. Claro que hay que ser diligentes. En todas estas cosas. Pastor, pero seguramente el que predica va a recibir mayor recompensa. No, no. Mire lo que dice. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sé diligente en todo. Los que oran, interceden por los pastores, por los ministros, por el servicio, los que se preocupan por la reverencia de culto, recibirán su recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y así lo estableció. Dios es tan bueno que nos da premio por hacer lo que tenemos que hacer. Y creo que eso mismo puso en el corazón de nosotros como padres, ¿cierto? Yo recuerdo hace algunos años, eh, mi hija Alexandra estaba muy preocupada porque no ocupaba el primer lugar. Siempre quedaba a 2 décimas y en ese año alcanzó el primer lugar. De ahí no lo volvió a soltar más nunca. Pero Alexa se me acercó muy pequeña y me dice, papi, ocupé el primer lugar. ¿Qué me vas a dar? Yo me la quedé mirando y le dije, o sea que te tengo que premiar por hacer lo que tienes que hacer, aunque lo hayas hecho muy bien. Se quedó pensativa y no me dijo más nada. Ella pensó que no le íbamos a dar nada. Pero luego le dimos su regalo. Le dimos el regalo por hacer lo que tenía que hacer, ¿cierto? ¿Y por qué hacemos eso? Porque Dios ha puesto como padres bendecir a nuestros hijos de esa manera. Bendecirlos, ayudarlos de esa manera. Pero si Alexa hubiera sido una estudiante de mitad de tabla, seguramente también le hubiéramos dado el premio. ¿Por qué? Porque así está. Con nosotros es igual. Ninguno de nosotros es excelente, el mejor predicador. Ninguno. Ninguno es el que mejor hace el aseo de la iglesia, ni el que mejor abre la puerta, ni el que la visita más adecuada. Pero ¿sabe qué? Dios lo recompensará por eso, por gracia de Dios, por pura gracia.
porque así lo ha determinado el Señor. Porque la obra de Dios es la obra de Dios. Y así tenemos que entenderla y percibirla, percibir el ministerio de esa manera. Ahora bien, quiero ir cerrando con varias aplicaciones muy prácticas sobre este pasaje que hemos visto. Y en primer lugar, eh, debo decir a mis hermanos que el ministerio, el servicio que prestamos al Señor, siempre debe ser un servicio para su gloria. Que debemos despojarnos de todo interés humano de reconocimiento, porque ese interés muchas veces puede llevarnos al fracaso total. Y ojalá el Señor nos ayude en eso. Debemos despojarnos del interés del reconocimiento humano. He visto que algunos de los mejores libros puritanos y cristianos en general fueron sobre hombres que no alcanzaron el reconocimiento público o su obra hasta después de su muerte. Y uno empieza, no, que este libro fue publicado de manera póstuma de tal persona y alcanzó fue un bestseller luego de que había muerto la persona. Y así con varios. ¿Qué pasó? Que seguramente esas cosas pueden afectar nuestro corazón, nuestra alma. Ahora, Dios muchas veces prepara el corazón para poder soportar, no para recibir, sino para soportar la avalancha de reconocimiento que puede ocurrir. El pastor Paul Washer cuenta sobre el video este famoso a los jóvenes que casi todos hemos visto, que fue un boom en su momento, que alguna vez se le acercaron y le dijeron, Paul, ¿ya viste cuántas visitas tiene tu video? Él dijo, ¿cuántas? Tiene más de 1 millón de visitas. ¿Cómo así? Pero eso lo hace Dios de la manera que Él quiere. Alguna vez también me decía un pastor, pastorales, dejamos de ser pastores anónimos. No sé si alegrarme o preocuparme, porque ya nos ve mucha gente a través de los medios, nos conocen, y me preocupa, lo que más me preocupa es nuestros corazones. ¿Cómo están preparados para recibir esto? Wow, es cierto. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado del reconocimiento y de lo que hacemos. Ahora, no le estoy diciendo, insisto, en que no reconozcamos a las personas que trabajan para la gloria de Dios. No, cuidado con eso. El problema es volverlo una estrella, una superestrella, que caigamos en la idolatría. No, cuidado con eso. Pero hay otros aspectos también a considerar en estas aplicaciones. Y es la diversidad de funciones que hacemos para la gloria de Dios. Quiero nuevamente enfatizar eso. Dios nos ha dotado como capacidades. Todos los creyentes debemos servir, aunque no todos sirvamos en lo mismo. Recuerde, todos los creyentes debemos servir, aunque no todos sirvamos en lo mismo. ¿Dónde puedo servir? Oremos para que Dios nos ayude a entender en qué parte puede servir. Los que administran, los que ayudan, cuánta necesidad hace. Y otro aspecto a considerar, lo decía el pastor Edwin en la enseñanza de la escuela dominical, nuestro modelo para el servicio es Cristo, Cristo el Salvador, Cristo el Redentor, el cual se despojó a sí mismo, no de sí mismo. Él no dejó de ser Dios. Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Pero se despojó a sí mismo de toda su gloria, se hizo hombre y caminó entre nosotros y sirvió. Yo creo que un aspecto coyuntural en su ministerio, en el servicio, fue cuando le lavó los pies a los discípulos. Pedro se escandalizó, ¿quién no?
Oye, Dios, hombre, me va a lavar los pies a mí. Por eso Pedro dijo, no, no, tú no me vas a lavar los pies. Y solo bajo amenaza aceptó Pedro. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, entonces báñame. No, Pedro, los que están limpios solo necesitan lavarse los pies. Ven. Yo creo que esto es fundamental para nosotros. ¿Sabes muchas veces por qué nos servimos? Es que yo fui a la universidad, yo tengo especialización en tal, yo tengo doctorado en tal, y ¿cómo voy a servir en eso? Y nuevamente la membresía a veces es culpable de algo, cuando no dejan que las demás personas sirvan porque es el doctor tal. Miren, yo me he llevado 3 hermosas sorpresas con mi hermano Fernando. 3 hermosas sorpresas. A veces lo veo con la jarrita. Pastor, ¿quieres agua? Fernando fue gerente de este hotel y ha estado en muchísimas cosas, en proyectos grandes. Y la semana pasada en Cartagena buscó la bolsa de la basura y recogió todos los platos que habíamos dejado tirados. Tú dices, entonces, el freno para servir no es una condición especial. El freno para servir es el pecado muchas veces que mora en nosotros, que nos avergüenza, que nos vean y demás. Piensa en Cristo. Cristo es el Rey del universo, el creador de todas las cosas, el dueño de tu alma, el dueño de tu vida, el gran yo soy. Vino a la tierra, no solo lavó los pies de sus discípulos, sino después se dio en ofrenda ante el Padre Celestial por nuestro pecado para redimirnos, para salvarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado y de la merecida condenación. Y cierro con esto, para los que no conocen al Señor. Solo Cristo, aquel que se despojó a sí mismo de su gloria, no de su deidad, que caminó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó con poder para ascender a los cielos y regresar a su reino, es el único que puede salvarte, el único. Ven a los pies de Cristo, sírvele, glorifica su nombre, arrepiéntete y solo así tendrás perdón de pecados. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.